Coyhaique TV presenta Hablando de Salud en la Patagonia, junto a nuestro epidemiólogo, magíster en salud pública y caballero de la Orden Cruz del Sur, Marco Acuña Briones. Hablando de salud en la Patagonia chilena, con nuestro epidemiólogo Marco Acuña Briones. Marco, bienvenidos nuevamente a esta cápsula de salud a través de la pantalla de Coyhaique TV. Hola Brahim, un gusto saludarte y lo mismo a los televidentes de Coyhaique TV. Nuestro tema de hoy, Marco, siniestros y accidentes de tránsito, un problema prevenible. Ya con el puro título quedé ahí pillo y quiero preguntarte, ¿por qué haces esta diferencia entre siniestros y accidentes? En general la comunidad habla de accidentes de tránsito, Claro. ¿ya? Sin embargo, hay una sutileza respecto a que el accidente es un evento inesperado e impredecible. El accidente. El accidente. Pero los siniestros son absolutamente prevenibles. Y a medida que vayamos conversando va a quedar absolutamente claro que todos los siniestros de tránsito son prevenibles, ¿ya? Ahora, O sea, un incendio en una casa es un siniestro. es un siniestro porque habitualmente el incendio se produce porque se inflama un caño, porque damos vuelta una estufa, ¿ya? No se incendia la casa porque se incendia, digamos. Claro. Entonces, esa es la diferenciación que hay y ese es el concepto que habla el Ministerio de Transporte y particularmente la CONACET, que es la Comisión Nacional de Accidentes de Tránsito, que tiene su representación en todas las regiones con la CORECET, ¿ya? Perfecto. Ahora, ¿por qué traemos este tema aquí conversando temas de salud? Porque es un problema de salud pública muy importante, ¿ya? Los siniestros de tránsito en todo el mundo producen lesiones muy importantes en las personas, traumatismos graves, con hospitalizaciones en unidades de cuidado a pacientes críticos, Claro que sí. personas que quedan incluso gravemente secueladas, que necesitan periodos de rehabilitación muy largos, Ya minusválido. minusválidos o con capacidades distintas que se dice hoy día, y además implica un gran costo no solo a los sistemas de salud, sino que un costo sobre todo en las personas que requieren rehabilitación, con un gasto de bolsillo que es muy importante en el tiempo, ¿ya? Fíjate que te voy a dar unas cifras que es importante comentarlas. Solo en el año 2023, en todo el país, se produjeron 78.238 siniestros de tránsito, ¿ya? Y lo más preocupante es que fallecieron 1.637 chilenos. ¿Ya? Estamos probando un promedio de 220 más o menos Al año. accidentes O sea, diario. diario, claro. Ahora, Eso es nivel país. a nivel nacional, esto quiere decir que el 17% de las personas que van a estar comprometidas en un siniestro de tránsito van a tener el riesgo de fallecer. ¿Cuánto, perdón? El 17%, A diablo. ¿ya? Porque son 7.527 personas fallecidas, de estos 78.200 y tanto que son el número de siniestros, 2 ¿ya? de cada 10, más o menos, 1.8 fallece. Y fíjate que para nuestra región, el año pasado fallecieron 8 personas en un año. Pero nosotros hicimos una revisión de 10 años en la región de Aysén para que le dé más robustez A la encuesta, claro. el análisis de datos. Sea más representativo. Así es. Entonces, fíjate que revisamos los siniestros de tránsito del 2013 al 2022, que son 10 años completos, ¿Ok? y tuvimos 7.099 siniestros, 7.000. 5.250 lesionados y 103 fallecidos. 103 en 10 años. Lo que te da un promedio de que cada año entre 8 y 10 personas 108 de personas. mueren por siniestros de tránsito. Casi uno al mes. Casi uno al mes. Y lamentablemente, la semana pasada Falleció tuvimos un uno, siniestro de Tuvimos tránsito en lamentable un accidente. evento grave con el fallecimiento de una persona y con otra que quedó muy grave y que fue trasladada fuera de la región. Marco, ¿y cuáles son las causas más frecuentes de los accidentes de tránsito bajo la mirada y bajo los estudios que ustedes han realizado? Mira, esto es bien interesante porque hay una diferenciación respecto si el siniestro ocurre en urbano
o ocurre en rural. Ya. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en urbano, que se supone que las vías están pavimentadas, hay más señalética, la gente en urbano, de alguna forma, por estar en centros poblados donde hay carabineros, entre comillas, como que respeta más la señalética de tránsito. En cambio, en rural, eso no es tan así. En rural dice 70 y vamos a 100, ¿ya? Claro. Dice no sobrepasar la calzada porque vamos con línea contigua y como no viene nadie, igual sobrepasamos, Claro. ¿ya? Entonces, todas esas... Hay como una suerte de que no me están mirando. Exactamente. Una sensación. Claro, entonces, por ejemplo, cuando uno va a ver dónde fallece más gente, por ejemplo, los siniestros, en el 70% de todos los siniestros, en estos 7.000 y tantos Correcto. siniestros de estos 10 años, el 70% ocurrían en zona urbana, ¿ya? Pero, 70. el 70%. Ok. Pero cuando vamos a ver dónde muere más gente, el La ruralidad. 72% muere en rural. Claro, que además también la velocidad, me imagino yo, en que la energía que se involucra en estos siniestros debe ser mayor. Y además que en Asumo rural... yo, digamos, ¿no? Efectivamente, y además que en rural tú vas en camino de ripio, donde ya la velocidad y la estabilidad del vehículo tiene mucho que ver en que eventualmente te salgas del camino, te vuelques, ¿ya? Y por lo tanto, los accidentes que ocurren en zonas rurales son mucho más graves. Y por eso fallece más gente en los siniestros de tránsito que ocurren en zona Yo rural. entiendo que cuando tú hablas de ruralidad, no te refieres necesariamente al campo, ¿cierto? Que la mirada que uno tiene. Por ejemplo, no sé, ruta Coyhaique, Balmaceda, para esta encuesta, para estos efectos, eso es rural. ¿O Lo no? que pasa es que como esa ruta está pavimentada, no se hablaría de rural. Ah, ¿ya? ok. Por ejemplo, de Castillo hacia Villa O'Higgins, Rural. rural. Perfecto. Claramente rural. ¿Ya? Hoy día, por ejemplo, nuestra carretera austral hasta Chaitén está prácticamente pavimentada. Está casi completa, ¿ya? sí. Sin embargo, tú vas pasando tramos, como el Parque Nacional Queulat, ¿Dónde está es Puyuhuapi, rural, pues? Es rural. rural. ¿ya? Entonces, eso por una parte. Entonces, los accidentes de tránsito, cuando tú empiezas a desagregar la información, por ejemplo, son más frecuentes en hombres. Y en hombres con un promedio de edad que va entre los 30 y los 50. O sea, estamos hablando de población en edad productiva. Productivo. Que eso tiene un costo económico para el país porque son personas que van a quedar durante varios días, semanas o meses con licencia médica y con Claro que sí. un gasto que va a implicar algo que va a afectar la economía del país. ¿ya? Marco, y respecto a la medida de prevención, ¿cómo atacamos este problema? Mira, las medidas de prevención van dirigidas justamente a los factores que causaron el accidente. Porque cuando uno va a revisar solamente el factor imprudencia del siniestro, tienes desde que va conduciendo con alcohol, desde que no respeta la señalización, desde que dobla en lugar donde no está autorizado, ¿ya? Desde que adelanta en línea continua, que conduce en sentido del tránsito en lugar donde no podría hacerlo, que va pendiente del celular y no de la conducción. Eso ha aumentado mucho, me imagino yo, Sí, ¿no? sí. Bueno, de hecho, la ley de tránsito se ha puesto mucho más rigurosa cuando los carabineros hacen control y observan a personas que van mirando el teléfono. Pero Marco, eso es una cosa lo que dice la ley, pero tú eres conductor, yo me imagino que tú, no sé, al llegar a un semáforo, ni miras hacia el lado y el 90% de las personas está pegada al teléfono. Así es. Y eso es un mal hábito que tenemos y que debemos desecharlo, porque estamos poniendo en riesgo no solamente a tu vehículo, que uno se preocupa por el costo de tu claro. vehículo, sino que pones en riesgo a peatones, A peatones, a principalmente. otros vehículos. Sí. Pero es impresionante, yo aquí en la bajada hacia el Liceo Alto del Macay, yo veo como vienen las personas manejando Sí. y tú ves que vienen, Exactamente. que viene pendiente del teléfono. O sea, Bueno. están doblando, van en bajada y van preocupados del teléfono. Eso es una imprudencia del conductor. ¿ya? Marco, y el tema tal vez más sanitario, digamos, el tema drogas, el tema alcohol. El tema de alcohol, sobre todo, está dentro de los factores de riesgo que son importantes. Por ejemplo, cuando vemos el orden
de las personas que fallecen, fíjate que el conducir con alcohol está en la segunda causa. No te ¿Ya? puedo creer. ¿Y cuál es la primera, perdón? Velocidad imprudente. Velocidad. ¿Ya? Desde el punto de vista sanitario. Desde el punto de digamos, vista sería sanitario, alcohol. Claro, en primer lugar, velocidad imprudente cuando hay resultado de fallecimiento. Velocidad imprudente. Segundo lugar, presencia de alcohol. Y tercer lugar, la imprudencia de ir no atento a la conducción. ¿No aparecen los estupefacientes entre los primeros? ¿Ah? No aparece, fíjate. Ahora, no sé si la pregunta es tonta, digamos, pero es la que me hago yo como totalmente sin conocimiento respecto al tema. ¿Quién más grave, siendo las dos gravísimas? ¿Alcohol o drogas en la conducción? Lo que pasa es que para el tema de las drogas hay que hacer toma de muestras especiales, ¿ya? A diferencia que hoy día con el alcotest, a ti en la calle soplando... Sí, no, de acuerdo, pero eso para detectarlo. Sí. Pero desde el punto de vista de afección al momento de conducir. Es que es difícil Es difícil, decirlo, ¿no? si no hay estudios que te avalen. Que le avalen la... Claro. Hoy día se sabe que el alcohol es la segunda causa implicada con siniestro con resultado de muerte. Y además ¿ya? que las drogas también hay muchos tipos distintos, por lo tanto hay efectos también distintos, me imagino yo. Exactamente. Y fíjate que lo otro importante de los accidentes es ver el momento en el que ocurren. Habitualmente cuando de estos 7.000 accidentes que nosotros, siniestros que nosotros chequeamos, fíjate que hay días de la semana donde se presentan con mayor frecuencia y que No te están puedo asociados a el fin de semana. Siempre le pegamos. Entre el viernes y el lunes, Ahí donde ya la coja. entre Mi viernes y cuerpo, lunes. cuando el cuerpo lo sabe. Bueno, incluso hay periodo estacional de los meses del año. Y esto es re importante porque en este momento estamos en un periodo del año en donde tenemos que ser mucho más preocupados de la conducción porque vamos a tener frío, vamos a tener escarcha, Claro. vamos a tener nieve. El camino, particularmente Coyhaique-Aysén, es súper peligroso Es muy en peligroso, invierno. es porque peligrosísimo. hay mucha curva, la visibilidad no es buena, hay áreas donde nunca te da el sol. Pero hay mucha imprudencia Y la también, imprudencia, Marco. claro. Entonces, ahí está el factor hay mucha condicionante imprudencia. ambiental Sí. y está La conductual. la conductual. Queridos amigos, estamos hablando de salud en la Patagonia chilena con nuestro epidemiólogo Marco Acuña Briones. Marco, la cámara 1 para ti, para el mensaje final de esta cápsula a nuestros auditores. Bueno, decirle a la comunidad de la región de Aysén que los siniestros de tránsito son absolutamente prevenibles y esto lo logramos solamente siendo responsables en la conducción, respetando las normas de tránsito. El peatón también tiene una responsabilidad. Hay varios accidentes que ocurren por imprudencia no del conductor, sino que del peatón. Entonces, todos los que tenemos alguna acción en las vías de nuestra región, ya sea en urbano, en rural, en pavimento o en ripio, tenemos que ser responsables, respetar la señalética y tener una conducción que siempre estemos atentos a las condiciones del camino. Marco Acuña Briones, epidemiólogo, magíster en salud pública y Lord, caballero de la Orden Cruz del Sur. ¿Lo dije bien? Sí, lo dijiste. Será hasta la próxima oportunidad, Marco. Muchísimas gracias por tu tiempo. Nos vemos por ahí. Fue Hablando de Salud en la Patagonia, una cápsula junto a nuestro epidemiólogo y magíster en salud pública, Marco Acuña Briones. Gracias por su atención. Hasta pronto.